En este caso tenemos un invitado de lujo, el ex viceministro de Salud peruana, el doctor Gilberto Domínguez. Doctor Domínguez, muchas gracias por venir. Igualmente, gracias por la invitación. ¿Nos puede comentar un poco cómo fue su paso en el Ministerio de Salud? Bueno, en el primer gobierno de Alan García, a su triunfo, nombró de ministro de Salud a uno de los más importantes médicos que tiene el país conceptualmente, David Tejada de Rivero, quien estaba de subdirector de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Me llamó desde Ginebra para que lo acompañara en la conducción. Yo estaba de decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Marcos y le dije que yo estaba en la docencia. Entonces me dijo, de todas maneras, espérame en el aeropuerto y vamos a conversar. Fui al aeropuerto, nos reunimos un grupo de gente y me convenció de que debía de acompañarlo en los próximos 5 años de gobierno del primer periodo de Alan García. Entonces, en la distribución de las responsabilidades, inicialmente yo fui nombrado director general de salud del ministerio. Y fue ascendiendo a otros cargos, y el cargo máximo que alcanzó fue viceministro de Salud. Así es, estuve también de secretario general del ministerio un buen tiempo, que es prácticamente la persona que acompaña al ministro en todas las decisiones, y luego de viceministro de Salud cuando el viceministro en ese entonces viajó fuera del país a unas obligaciones que tenía. Usted estudió acá en la República Argentina. ¿Qué aprendizaje obtuvo en este país? Bueno, en los años 1950-51, cuando empezó la dictadura de Odría en el Perú, yo era un dirigente aprista en una provincia que se llama Huacho y nos capturaron colocando letreros y nos llevaron a la comisaría y nos anotaron. Y luego cuando llegué a Lima para presentarme a San Marcos, en la universidad para estudiar, me pedían el certificado de conducta. Y resulta que el certificado de conducta no me lo podían dar porque decía que yo estaba dentro de las personas que estaban inscritos como personas no gratas. No gratas. Bueno, entonces con un grupo de 2 amigos decidimos salir del país y nos venimos a Buenos Aires. Lugar donde estudió y se recibió de médico. Yo estudié aquí durante 5 años y justamente ayer nos hemos reunido con la promoción, más de 30 compañeros de la promoción de la UBA del año 1956. Fue usted uno de los primeros peruanos en venir en la época del general Perón. ¿Cómo era tratado el peruano en esa época? Muy bien, muy bien, muy bien. Se nos abría la puerta de la universidad, la vida era muy barata, la vida era muy económica y por lo tanto podíamos nosotros subsistir y estudiar. Y realmente para el caso mío de la profesión, en esos momentos yo pienso que inclusive más que ahora, estaba la ciencia de la profesión odontológica médica en una de las etapas más importantes, porque teníamos ahí un premio Jusay. Así es, premio Nobel. Premio Nobel, que también fue mi profesor, con Muriacholi en la parte odontológica, y otros tantos. Y era gratuito el estudio, a diferencia de otros países. Acá está la bondad de las leyes peronistas, que la educación y la salud es gratuita independientemente de si uno es nacional o extranjero, cosa que lamentablemente no ocurre en otros países. Así es, así es. Y no solo eso, sino que no tenías que comprar libros, porque tenía la biblioteca abierta toda la noche para estudiar. Y quizás ustedes los extranjeros supieron más valorar estas facilidades de Argentina que el mismo nacional. Así, inclusive en los fines de semana poder retirar libros y estudiar los días sábado y domingo y entregarlos el lunes de la mañana. ¿Qué opina del gran ministro de Salud que tuvo Perón, el doctor Ramón Carrillo, que fue un ejemplo como médico no solo acá en Argentina, sino en el continente? Bueno, en realidad no solamente el ministro de Salud, sino muchos ministros. Yo creo que le dieron una conducción extraordinaria. Yo recuerdo que en esa época, inclusive en las escuelas, se enseñaba la música folclórica. Todos tenían que estudiar
tenían que aprender el folclore, las raíces del folclore, las raíces, y en las emisoras tú escuchabas el folclore del más adentro de la Argentina, y yo realmente tuve una vivencia muy hermosa y una formación profesional integral, y algo más, tuve una participación política muy importante con todos los apristas que habían sido expulsados del Perú. Caso Armando Villanueva. Como entre ellos Armando Villanueva Luis y otros tantos que vinieron, y muchos se quedaron. Y yo tuve un aprendizaje hermoso porque me permitió inclusive introducirme en todos los textos del aprismo, de los ideales de Víctor Raúl de la Torre, el antiimperialismo y el APRA, que lo analizamos un grupo de apristas, y yo formaba parte del Comité Aprista de Buenos Aires. ¿Quiénes eran los apristas que estaban acá viviendo en Argentina? Los peruanos que estaban viviendo en Argentina, no los dirigentes, sino los jóvenes peruanos de aquella entonces. Estaba Gilberto Cáceres, el ingeniero que falleció, que fue uno de los que mantuvo hasta su fallecimiento el espíritu del aprismo aquí en Buenos Aires. Y otros tantos que en estos momentos no recuerdo, con Barzalo, el médico, tuvimos... Que fue ministro del Interior allá en Perú, sí, José Barzalo, que falleció también hace poquito. Falleció también, él formó parte, nosotros formamos parte también de la Federación Latinoamericana de Estudiantes contra todas las dictaduras, porque en esa época estaban Colombia, todos los países con las dictaduras, entonces nosotros éramos estudiantes y por supuesto cuando eres estudiante e idealista eres rebelde. ¿Ustedes se consideraban apristas y peronistas? No, en el caso nuestro no. El que se consideraba peronista era Barzalo, pero nosotros no. ¿Con quién tenían mejor relación a nivel político partidario? ¿El APRA con qué partido? No teníamos una mayor participación. No teníamos una mayor participación. Lo que nosotros, la juventud, era más bien introducirnos en los conceptos del aprismo y todos los escritos, y analizarlos y luego interpretarlos. Sí, en un trabajo más intelectual que político partidario. Exactamente. ¿Por qué decide después regresar al Perú? Bueno, yo decidí regresar al Perú a visitar a mi familia, y porque yo tenía una beca que a través del Colegio La Salle había conseguido para ir a estudiar a París, porque yo estuve ya de jefe de práctica en la Facultad de Odontología de la UBA, de cirugía maxilofacial. Entonces yo pensaba estudiar en Francia y regresar a la Argentina, pero resulta que yo conocí a una peruanita en el Perú el año 1956, el año que me recibía, y luego en Lima nos encontramos y continuamos, y bueno, ella fue la que decidió que me quedara en el Perú, y por supuesto también las oportunidades que tuve, porque cuando llevé la carta de Bisócero, que era decano en ese entonces, que era el dentista de Perú, de Bisócero al decano de la Facultad de Odontología de Buenos Aires, me dijo: véngase a trabajar el día lunes. Entonces yo el día lunes ya estaba trabajando en San Marcos, ¿no? Y realmente entendí que la diferencia de formación entre lo que yo había absorbido y la de mi facultad de odontología de San Marcos era muy grande. Nosotros habíamos absorbido todos los conocimientos de Europa, no tanto de Estados Unidos. ¿Y en el caso argentino? Que era una odontología. Por eso, la Argentina tenía una escuela europea, no una escuela norteamericana, una escuela conservadora, una escuela conceptual, ¿no? Por ejemplo, había un profesor Galmarini, que yo nunca lo olvidaré, que hablaba del medio bucal, que hasta hoy todavía no se llega a conseguir ese complejo del medio bucal que permite que muchas enfermedades se produzcan en el organismo, como en la boca. Y en fin, era una época de oro que yo aproveché mucho, porque también estuve un año en el Hospital Español, estuve en otras clínicas aprendiendo, de manera que con todo ese bagaje de conocimientos lo pudo volcar al Perú. Yo lo volqué al Perú y llegué a ser decano en muy poco tiempo.
Así que muy interesante las cosas que estaba contando, su recuerdo afectivo hacia Argentina. Ahora, ¿cómo ve a los peruanos aquí en Argentina? ¿Tienen el mismo trato que tenían ustedes? ¿O ve alguna discriminación, algún menosprecio? Bueno, el problema del peruano es que yo creo que a la Argentina han venido dos clases de peruanos. Los peruanos de la baja calaña, que por tener facilidades para poder venirse a la Argentina y que le hayan dado la visa, se han venido lo peor, que crea el clima y el conflicto que nosotros realmente no lo desearíamos. Pero es una pequeña minoría a diferencia de los grandes peruanos que se destacan en este país. Todos los peruanos aquí somos muy bien recibidos, muy bien recibidos. Y realmente yo justamente ahora voy a tener una reunión con algunos compatriotas que viven aquí en Buenos Aires. Y bueno, y ellos están felices de vivir acá. Yo creo que la Argentina es un país que se merece ser uno de los países más felices, porque tiene una riqueza increíble. Yo acabo de regresar de Entre Ríos. Miren ustedes la cantidad de espacios que tienen ustedes para criar animales, para sembrar, que el alimento es lo más difícil y costoso que hay para el ser humano y que en el futuro se va a convertir en una de las cosas más indispensables. De manera que yo creo que la Argentina, con buenos o malos gobiernos, va a tener un feliz final y se lo merecen, porque son hombres que estudian, son hombres que leen todos los días, son lectores, que yo les cuento en mi país, les digo, allá todo el mundo está leyendo. O hay librerías a cada rato. Hay librerías. Allá lamentablemente no hay tanto hábito a la lectura en Perú como acá. Así es, y eso quisiéramos nosotros que en Perú se creara. Ese es el futuro, ¿no? Yo creo que el Perú está caminando, el Perú avanza, como dice el eslogan. Está avanzando bastante. Nosotros le pusimos nuestro espacio en la época del primer gobierno de Alan. Tratamos de introducir todos los conocimientos a nivel de la selva, en las serranías, en los pueblos alejados. Nosotros viajábamos con el ministro a los lugares más alejados para llevarles nuestro mensaje, que ellos no estaban desamparados. Pero lamentablemente a veces una golondrina no hace primavera.